Nuevamente ya a todos les saludo, reciban un afectuoso saludo y bendiciones. El día de hoy, déjenme poner por acá la presentación. Vamos a atender este tema. A ver, ya deben de estarlo viendo en pantalla. ¿Sí lo pueden ver? Sí, Sí, dígame. Sí, 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 ok. hermano, ya. Vamos. Perfecto. Muy bien, pues miren, hoy vamos a estar desarrollando este tema que se llama oración por dirección. Y el objetivo que vamos a estar buscando alcanzar por medio de esta clase es que aprendas a someter a Dios tu vida diaria a través de la oración. Por principios de cuentas, pues el tema es muy profundo, va más allá de lo que podemos aquí alcanzar a ver de primera instancia. Quiero que pienses por qué eh, este tema está a continuación de los temas anteriores que hemos estado desarrollando. Y tiene su porqué. Hemos estado viendo temas que tienen que ver con la muerte, hemos tenido la oportunidad de ver temas, el tema del juicio, el regreso de Jesús, de Señor Jesucristo, el tema de donación de órganos. Y miren, eh, a nosotros como cristianos, pues no deberíamos de tener este tema de la muerte como un tabú, sino como esa transición que eventualmente se dará para estar con el Señor por siempre, por un lado, pero por otro, se hace más latente, más relevante el tiempo que tenemos por vida, ¿verdad? ¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? Eh, ¿Qué estamos postergando? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿O qué decisiones deberíamos de tomar en los días por venir? No sé qué preguntas te vienen a la mente, pero en torno al tema de la muerte y de lo que hemos estado viendo, definitivamente surgen muchas preguntas, Vero. Sí, hermano, de hecho, desde el objetivo, fíjate que aquí me brincó un poquito porque dice aprender a someter a Dios. Bueno, yo creo que es aprender a someter mi vida diaria a Dios a través de la oración. Creo que eso es lo que quisiste dar a entender, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sí, es exactamente ese el tema, aprender a someter a la vida diaria a Dios o a Dios la vida diaria, pero esa es la idea, efectivamente. ¿Cómo hacerlo? El punto es cómo someter, sujetar mi vida a Dios en el día a día, sabiendo que los días, por un lado, son malos, sabiendo que los días son cortos, sabiendo que eventualmente Dios nos llamará a su presencia. Es decir, cómo vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y van a ver ustedes que por algo tiene esta connotación o esta sintaxis el objetivo, ¿no? Porque la dirección de Dios, pues vamos a reconocer y aprender y a identificar, pues que la dirección de Dios ya está dada, o sea, la dirección de Dios ya está dada, la revelación de Dios, de su voluntad, de sus pensamientos, de sus planes, ya están dadas, ya está dada la Biblia, ya está plasmada la voluntad de Dios para los hombres. Se me viene a la mente incluso aquel pasaje en algún evangelio que dice que hubo mucho más obras y acciones, incluso milagros de parte de Jesús en su tránsito por esta tierra, pero que lo que está escrito ya está escrito para nosotros, ¿verdad? Ya está lo que tenemos que recibir de parte de Dios en cuanto a su voluntad, ya está en las escrituras. Entonces, ¿a dónde voy con esto?
Si entendemos eso, entonces la dirección que debemos de recibir no es sino más bien someternos a esa voluntad que ya está plasmada en las escrituras. No es tanto el tema del Señor, sino más bien un asunto de cada uno de nosotros, de cómo aprender a sujetarnos, a someternos a la voluntad de Dios en el día a día. Y bueno, pues una herramienta por excelencia es la oración, entre otras cosas. Ahorita lo vamos a estar desarrollando, pero quiero que conectemos con ello. Fíjense, tres ideas. Por un lado, el hecho de saber que moriremos en la carne, que moriremos, que tenemos herencia en el cielo, tenemos herencia en Cristo, pero que la vida se nos va. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es como la hierba, ¿verdad? Una flor que en la mañana florece y por la tarde ya no está. Hay otro pasaje que dice que nuestra vida es como una sombra que pasa. Y es cierto, porque si nosotros vemos y analizamos con detenimiento, podemos advertir que han pasado miles, millones de personas en el devenir de la humanidad, en el devenir histórico de la humanidad, y pues que ahora es nuestro momento, ¿verdad? Pero que también, incluso la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, nuestra vida 70 años, dice la Biblia, en los más robustos 80, pero al final del día eh, somos, eh, somos hombres que hemos de morir en la carne, insisto, y tenemos que tener como que ese sentido de urgencia, de vivir lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, los días que Él nos dé por vida, y eso es por un lado. Por otro lado, su voluntad, insisto, ya fue dada, ya fue manifestada en inspiración a ciertos hombres que la pudieron plasmar en las escrituras. Jesucristo ya entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. El Espíritu Santo ya nos fue dado. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vivir en el día a día? Y todo se resume al hecho de someternos, sujetarnos en obediencia a Dios, y para eso vamos a usar, evidentemente, la oración. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Eh, Nosotros hemos entendido evidentemente que esta oración no es un rezo que nos lleve a repetir una palabrería eh, de forma efectivamente repetida, insistente, sin sentido, sino más bien que teniendo este entendimiento de lo que es nuestra vida, de lo que son los tiempos que estamos viviendo, entonces la oración sea como ese detonante para poder nuevamente sujetarnos o someter nuestro día a día, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, eh, nuestra eh, vida entera. Ah, ok, sí, ya vi el mensaje. Mi esposa se está encargando de atenderla. A ver, déjenme, le mando el. Es que si no se acuerdan, el código era 1, 2, 3, 4 para los. Ah, sí, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, Diana, que ya se lo mandaste. Ese es el código. Sí, lo voy a corregir porque en la invitación inicial aparece otro, pero lo cambiamos por 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, continuamos. Miren nada más. Por principio de cuentas, tendríamos que empezar reconociendo que muchas de las decisiones que tomamos de forma personal, pues alejadas de la voluntad de Dios, no son prometedoras, ¿verdad? La misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos invita a encomendar al Señor nuestro camino. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues que a Dios le tenemos que encargar, descargar en Él, pues lo que viene hacia adelante, las decisiones que, que haya lugar para tomar, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cada aspecto de nuestra vida. Es lo que nos invita este Salmo 37, 5, 6, encomendarle al Señor nuestro camino. Pero fíjate una cosa, encomendarle al Señor nuestro camino implica renunciar a lo que yo pienso que es lo correcto, renunciar incluso a mis planes. Dice la palabra de Dios que hay caminos que para el hombre le parecen de vida, pero son caminos de muerte. Y no debemos de ignorar a estas alturas que nosotros estamos en un cuerpo con la naturaleza caída, del cual las escrituras señalan que el corazón que esté en nosotros es engañoso. Por eso es necesario encomendarle al Señor día tras día todo lo que hacemos, insisto, en nuestros tres ámbitos de nuestra persona, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, la forma en que conectamos con su palabra, en la forma en que buscamos tener comunión con el Espíritu Santo. Insisto, rechazándonos a nosotros mismos y sujetándonos al Señor en esa confianza que dice, confía en Él. Solamente cuando nosotros encomendamos al Señor nuestro camino, nos negamos a nosotros mismos y podemos confiar en su palabra tal cual está plasmada en las Escrituras y no dudamos en ello, fíjate, como resultado de ello, ahí está, Él actuará. Solamente así actuará. No sé si lo analizas, si alcanzas a conectar, porque solamente así Él actuará. Porque cuando nosotros menguamos, Cristo crece en nosotros, entonces Él dirige nuestra vida diaria, entonces Él se hace responsable de lo que viene a continuación. De otra forma, el responsable de sus actos, de sus hechos, de sus acciones, somos nosotros mismos. Si nosotros no le encomendamos al Señor nuestro camino, sino que buscamos incluso que Él nos respalde en lo que nosotros estamos pensando que es correcto, pues prácticamente no va a actuar el Señor. Pero si nosotros encomendamos al Señor nuestro camino, confiamos en Él, nos negamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios que Él en su actuación hará que, que nuestra justicia, dice, que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Es decir, su actuación será evidente, su actuación, su obra en ti será latente, será vista por todos los que están a tu alrededor, ¿sí? Y Él hará que evidentemente esa luz que es de Él en ti vaya resplandeciendo y vaya en aumento. ¿Cómo orarías tú entonces de frente a esta verdad que las escrituras nos plasman? Bueno, pues finalmente no sé cómo lo harías tú, pero yo me postraría delante del Señor y le diría, Señor, pues ayúdame a negarme a mí mismo, ayúdame a ser sensible a tu voluntad, ayúdame a no ser empecinado en mis propias ideas, ayúdame a identificar lo que yo he tomado como algo que proviene de ti, pero que no proviene de ti, sino que es producto de mi propio corazón. Ayúdame a identificar lo que esté en mí y que no proviene de ti. Hay un versículo que incluso dice, Señor, desarraiga de mí lo que tú no has plantado, Señor, resplandece en mi vida y que toda tiniebla huya.
incluso, Señor, yo reconozco mi incompetencia y declaro que sin ti nada soy. Y mira, ya podemos entonces empezar a moldear a través de la oración nuestra propia personalidad, nuestra propia mentalidad, nuestro propio carácter, de forma tal que mi vida se sujete al Señor, mi día a día se sujete al Señor. Yo no sé tú, pero eh, hay varios días en los que tenemos miedos, tenemos angustias, tenemos dudas, tenemos incertidumbre y todas esas cosas no provienen del Señor, evidentemente, nacen de nosotros mismos. Si nosotros, de frente a una situación muy complicada, le decimos al Señor, Padre, yo rechazo el miedo que hay en mí, yo rechazo el temor que hay en mí, yo rechazo la duda que hay en mí y tomo tu palabra y confío en ti y declaro que tú no me dejarás, no me abandonarás, que tú me fortalecerás, que me darás fuerzas como un búfalo. Y posteriormente a eso dices, pero estoy viendo que alrededor de mí las situaciones son muy difíciles, pero aún así decido confiar en ti. Wow, en ese momento detonas el corazón del Señor a favor tuyo y Él hace que las cosas cambien a tu alrededor. Fíjate que hoy en particular, bueno, hubo varias cosas hoy en la predicación del servicio principal, pero hubo un enunciado que dijo el pastor que a mí en lo particular eh, me vino haciendo sentido desde que acabó la predicación hasta ahorita. Y es cuando él dijo que la gloria de Dios arregla las situaciones, la gloria, la presencia de Dios en nosotros cambia las circunstancias y arregla todo. Su gloria, su gloria, vela aquí donde aparece aquí su gloria en este pasaje. ¿En qué momento la gloria de Dios desciende y actúa y transforma y cambia? Aparece aquí, hermano, cuando dice, y Él actuará. Cuando tú encomiendas al Señor tu camino, cuando tú pones tu confianza en Él, incluso en medio de situaciones adversas, entonces Él desciende y con su gloria lo llena todo y con su gloria transforma las atmósferas, las circunstancias, las situaciones y entonces Él lo arregla todo. Para llegar a eso, evidentemente, necesitamos orar. Y bueno, ya tampoco es tan simple a estas alturas de una oración. En esa oración, pues alabamos, en esa oración adoramos, en esa oración rechazamos miedos, en esa oración lo invitamos incluso a que nos fortalezca la confianza. Y mira, Él ha prometido que cuando su gloria desciende y su gloria opera en nosotros, las cosas cambian y entonces maravillosas cosas ocurren, como esto que dice aquí, que la justicia resplandece como el alba y la justa causa como el sol de mediodía. Entonces, nuevamente, fíjate, acá está otra vez esta palabra de someter nuestras actividades. Someter nuestras actividades. Dice Proverbios, a ver, lo alcanzo a ver aquí, 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjate el orden de las cosas. Si todo lo que tú vas a hacer lo encomiendas, lo pones en sus manos, la promesa es que tus pensamientos van a ser afirmados. Nuevamente, todo lo que vamos a hacer, todo lo que está por delante de nosotros, las escrituras nos invitan a ponerlo a los pies del Señor y someter esas actividades delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese sentido nuestros pensamientos serán afirmados. Quiero ponerte un ejemplo. Hace muchos años, uno de los primeros eh, temas que yo enfrentaba era el tema del diezmo, ¿no? El tema del diezmo.
yo quería primero entender a nivel intelectual, lógico, el tema del diezmo, y era muy, le echaba mucho sentido lógico y mucho pensamiento, y quería saber si eso provenía de Dios, si eso estaba manipulado, y vaya que no lo hacía, no diezmaba. Entonces, yo quería como que una confirmación a nivel de mi pensamiento de que era verdaderamente parte de la voluntad de Dios que yo diezmara. Y la realidad es que siempre le hallaba un pero, siempre le hallaba un por qué no diezmar, siempre le hallaba una justificación, pero eventualmente eh, comprendí que nunca iba a tener ese convencimiento a nivel intelectual por motivo de también mi naturaleza humana, eh, que entre otras cosas es tendiente a la avaricia, que también es tendiente al egoísmo. Y bueno, finalmente decidí dar el paso, ya hace años que decidí dar el paso, y más bien por fe quise probar al Señor, ¿no? En sus términos, de acuerdo a ese pasaje que dice, pruébame en esto y ve si no te abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que abunde y sobreabunde. Y yo quise probarlo. Y entonces yo dije, pues yo voy sin un convencimiento pleno a nivel intelectual, pero con fe a querer someter esa actividad que yo sabía que pues sí existía en la Biblia, y yo quería probar eso. Y eventualmente, cuando yo ya empecé a diezmar, yo empecé a ver cómo la economía tomaba un sentido diferente, porque no era que llegara más dinero, sino que el mismo dinero probablemente en ese momento rendía más. Yo pude advertir cómo se cumplía esa promesa, y hasta la fecha lo sigo viendo, que la promesa del diezmo en Malaquías es no solamente que Dios derramará bendición sobre tu vida hasta que abunde y sobreabunde, sino que, fíjate, esta segunda promesa que dice que Él devorará por tu parte al devorador. Él reprenderá, perdón, Él reprenderá al devorador. Y eso quiere decir que el Señor cuida de ti de tal forma que esas eventualidades por las cuales de repente se te va el dinero, pues no ocurran, y hemos podido advertir eso, ¿no? Esos imprevistos que antes pasaban, en las cuales nuestro dinero se iba como el agua, pues empezaron a disminuir. Entonces, después de ello, yo empecé a ver cómo mis pensamientos fueron afirmados en el sentido de reconocer que Dios respalda sus promesas, más allá de que si las entendemos o no las entendemos a nivel intelectual. Cuando nosotros encomendamos al Señor nuestras obras y actuamos de acuerdo a esa confianza, el Señor va cambiándote el chip, va cambiando tus pensamientos, te va acercando un poco más a Él, y ahora estoy entendiendo que pude someter esa actividad delante del Señor, porque esa era mi oración, decirle, Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero someterme a ti, yo quiero dar un paso más allá de fe, yo quiero ver tus obras, tus milagros, yo quiero ver tu mover en mi vida. Y el Señor, pues, por medio de su Espíritu Santo, es el que va poniendo en nosotros ese querer un poco más, y no solamente el querer, sino el hacer. Y una vez haciendo, es cuando tus pensamientos van siendo afirmados en qué, afirmados en Cristo, mi hermano, afirmados en su palabra, afirmados en la verdad de que somos sus hijos, de que somos su iglesia, de que somos un cuerpo, de que tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, de que tenemos un propósito, de que tenemos dones y talentos, y toda esa confirmación y esa afirmación te va llevando a otras obras que no solamente tienen que ver con el ministerio, con la obra de Dios, sino con tu día a día en el trabajo,
con tu esposa, con tus hijos, la forma en que tú mismo te relacionas contigo mismo. La verdad es que es algo maravilloso. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, pues también a través de la oración, pero de una oración con entendimiento, insisto, un entendimiento de que muchas veces los que estamos estorbando al Señor somos nosotros mismos, nuestro viejo hombre que tiene que someterse para poder ver la gloria de Dios a plenitud. Miren, dice que el siguiente punto que debemos de someter nuestras decisiones nuevamente. Yo no sé qué tipo de decisiones vas a estar tomando en la siguiente semana, pero yo estoy seguro que vas a tomar decisiones. Eso es una realidad. Vas a tomar decisiones desde que amaneces hasta que te duermes, vas a tomar decisiones cuando vas al súper, vas a tomar decisiones en cuanto a lo que vas a hacer en la tarde cuando tengas un tiempo libre, vas a tomar decisiones cuando vayas en un vehículo, cuando tomes el transporte público, vas a tomar decisiones. Digo, la vida es una, un continuo de toma de decisiones. Y todas esas decisiones, mi estimado hermano, tú lo sabes muy bien y yo también, que todas esas decisiones tienen consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. Cada decisión que tomemos es casi como si estuviéramos sembrando algo y la consecuencia de ese algo es la cosecha de esa decisión. Algunas decisiones tendrán su cosecha en lo inmediato, algunas otras decisiones tendrán su cosecha en el mediano plazo, algunas otras tendrán su cosecha a largo plazo, pero invariablemente todas las decisiones tienen consecuencias, todas las decisiones, por mínima que sean. Hay algunas que son verdaderamente sorprendentes porque incluso en esas decisiones Dios opera. Y yo te voy a poner un ejemplo. Eh, Creo que simplemente por el hecho de saber que nuestras decisiones tienen consecuencias y que en nosotros hay una naturaleza tendiente al error, nuestra naturaleza humana, es ya para ponernos a pensar, ¿verdad? Sobre las decisiones que hemos de tomar. Pero a la par de eso, nosotros como cristianos, pues debemos de reconocer que también en nosotros, pues está el Espíritu Santo y que no es poca cosa, sino que es el mismo Señor que en nosotros puede darnos la dirección a seguir. Y otra vez, fíjate nada más, nuevamente, en este cuerpo, en tu cuerpo, día tras día se mueven dos voces. La voz, o más bien en tu alma, por decirlo así, porque incluso ahí está el alma, ¿no? En tu alma, que es tu persona, se mueven dos voces. Por un lado, la voz de la carne y por otro lado, la voz del espíritu. Todos los días en nuestras almas se levantan voces de la carne y voces del espíritu. Fíjate qué situación. Para aquellas personas que no están en Cristo, prevalece la carne, porque ellos no pueden hacer las cosas del espíritu. No pueden, literalmente la Biblia dice que no pueden. Nosotros sí podemos, y de hecho ahí es el área de oportunidad que nosotros debemos de aprovechar y trabajar y explotar al máximo. Nosotros sí tenemos la capacidad de poder conectar con el espíritu que está en nosotros, el espíritu de Dios, ni más ni menos que el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, está en nosotros.
Ah, pero déjame decirte una cosa, no olvides que también está este vehículo, esta carne que también opera en contra de nosotros mismos. Entonces, mira, aquí está una oración que, que ayuda a poder disponernos en el alma, en el corazón, para poder conectar con la voz de Dios. Dice, por la mañana, hazme saber de tu gran amor. Hermano, todos los días que te levantes, todos los días que tengas la oportunidad de ver la luz por tu ventana, lo primero que debe de venir a tu mente, fórzate a ello, es a reconocer y a declararte como un amado de Dios. Somos amados de Dios, somos sus hijos, somos su especial tesoro, somos ovejas de su prado, ¿verdad? Somos su pueblo. Y en ese sentido, en ese amor, fíjate, porque en ti he puesto mi confianza. Si no le hemos puesto, debemos de forzarnos a poner en él nuestra confianza. Yo estoy seguro que algunas veces más, algunas veces menos, pero atravesamos situaciones difíciles que nos hacen dudar, que nos hacen tambalear, pero nuevamente todas las mañanas deberemos, de acuerdo a la guía del Salmo 143:8, reconocer el amor de Dios y reconocer que no podemos sino confiar en Él. Fíjate nada más, aquí están los dos ingredientes. Abrirnos al amor de Dios, descansar en sus brazos en plena confianza y ahora sí, decirle, ay Señor, Padre, señálame Dios el camino que debo seguir. Señálame el camino, Padre, que debo seguir. Papito, ayúdame. A ti elevo mi alma. Mira, nada más date cuenta de esta situación. Hay dos cosas. O a Él elevas tu alma, es decir, tu persona se eleva para poder conectar con el Dios alto y sublime que está sentado en su trono, o tu alma se queda a nivel de piso viendo la problemática y escuchando las voces de tu propio corazón engañoso y peor aún a veces el de otras personas o peor aún el del reino de las tinieblas que se mueve de forma inmunda a nivel de tierra, a nivel de piso. Fíjate cómo cada palabra, cada declaración tiene un sentido. Nuevamente, Señor, soy amado, en ti decido confiar, pongo mi confianza en ti y ahora señálame el camino que debo seguir, porque reconozco, Padre Santo, que a nivel de piso, a nivel de tierra, a nivel de mundo, nada bueno va a salir de tomar una decisión conforme a la corriente de este siglo. Por eso a ti elevo mi alma y a ti quiero escucharte, a ti quiero obedecerte, a ti quiero seguirte. Y mira, debes de confiar que el Señor es tan poderoso, es tan creativo, que Él se encargará, de eso no te preocupes tú, de cómo voy a conectar con la voz de Dios. Él se encargará de darse a conocer, Él se encargará de mostrarte la forma en que debes andar. Él se encargará, confía en eso. Algo que estaba escuchando ayer en un estudio que estaba siguiendo, también me cautivó. Fíjate qué interesante. Dice, oía a este maestro que decía que cuando tú naces en la carne, cuando eras un bebé, nadie te enseñó a ver, nadie te enseñó a oír, sino que tú naciste viendo y oyendo. Si acaso en el transcurso de los años
tu papá, tu tutor, tu mamá, a través del cuidado que ellos tenían contigo, te iban ayudando a afinar los sentidos, a que tuvieses mayor precisión con lo que veías y mayor precisión con lo que oías. Y el ejemplo es muy claro. Por ejemplo, mi hijo Luca, de 3 años, todavía no habla, pero si yo le digo, tráeme el zapato, ya afinó el oído y ya sabe que es un zapato. Y ya puede ver el zapato. Pero yo no le enseñé a ver y no le enseñé a oír. Le estoy ayudando a afinar el sentido del oído y de la vista. Si yo le digo a mi hijo, tráeme mi suéter, ya sabe que es un suéter, ya sabe, y es más, si le digo ya de determinado color, ya sabe identificar el color. Él desde que nació ya veía los colores, pero pues todavía no los identificaba como tal. En el ámbito espiritual pasa algo similar. Cuando tú naciste de nuevo, tú naciste ya con la capacidad de ver y oír al Señor. Eso ya está en ti. O sea, nadie tiene que enseñarte a ver, ni nadie tiene que enseñarte a oír al Señor. Eso es parte de tu naturaleza, parte de esa naturaleza espiritual cuando tú naciste de nuevo. Interesante, ¿no? Entonces, mucho de lo que ahora tú vas a hacer de la mano del Señor es lo mismo, es a afinar esos sentidos espirituales que ya están en ti. Pero como no sabemos y nos desesperamos, de repente decimos, ¿y cómo voy a ver? ¿Cómo lo voy a oír? A ver, no, ese no es el punto. Tú ya puedes verlo, tú ya puedes oírlo, ya está en ti esa capacidad, es parte de tu naturaleza espiritual. Ahora, algo más interesante es que parte de afinar tus sentidos espirituales en cuanto a la vista y el oído espiritual tiene que ver con estorbos en nuestra parte natural, que son pensamientos, que son ideas, que son prejuicios, que estorban a que esos atributos que ya están en ti, esas capacidades de ver y oír al Señor, se vean estorbadas, por decirlo así. Por eso la clave, en parte, de forma general, es someter tus actividades, someter tu propia voz, someter tu propio pensamiento, someter tu propia idea, para que entonces de forma natural, espiritual, tú puedas ir conectando cada vez más con el Señor. Mira, este pasaje nos deja ver grandes cosas. Si tú de entrada humanamente arrastras un trauma en el cual tú te sientes despreciado, menor que otras personas, poca cosa, pues ya eso te va a estorbar para poder conectar con el camino que debes de seguir, que el Señor te va a mostrar. Eso ya va a estorbar. Si tú te sientes, no, pues es que otros hermanos sí pueden, pero yo no. Es que el Señor sí tiene como privilegiados y yo no soy parte de esos privilegiados. Es que yo soy inútil. Todo ese tipo de pensamientos ya le dieron al traste al primer punto de abrirte cada mañana al amor de Dios. Si acompañado a ese tipo de pensamientos hay angustias, hay dudas, hay miedo, no, pues ya conectar con el camino que debes de seguir y que el Señor te va a señalar, pues ya prácticamente es una tarea pues imposible de solventar, porque si no sales de esos prejuicios, pues no elevas tu alma al Señor, sino que te estás quedando conectada como o conectado como a nivel de piso. Entonces, eres amado, eres especial, puedes confiar en el Señor y puedes creer plenamente que la capacidad de ver, de oír,
y de hablar con el Señor ya está en ti. Y depende de cada uno de nosotros qué tanto afinamos ese sentido para poder conectar con mayor cercanía con el corazón del Señor. Y de esa forma es que entonces podemos desarrollar oraciones muy ricas en significados alrededor de este tipo de cosas. Porque yo no sé tú, pero por ejemplo, yo amanezco, o a veces hasta me voy a la cama con temores, con dudas, y mi oración tiene que ser esa, Señor, mira, Padre, primero perdóname porque no he confiado plenamente en ti, ayúdame, disipa mis temores, visítame de noche, reprográmame, ministrame, libértame, este, ayúdame a que mañana sea un gran día, que pueda yo reconocer desde temprano tu gran amor. Y es que mira, mi hermano, hermana, todos los días, así como podemos conectar con la voz de Dios, también hay muchas otras voces que no provienen de Dios que nos están bombardeando todo el día. Y estas voces hacen estragos en nuestras vidas en la medida en que nosotros estamos debilitados. Más aún cuando pasamos un periodo de enfermedad, ¿cómo te sientes? Todo débil, todo sacado de onda, eh, no estás como que fortalecido, tu confianza decae, tu seguridad decae. Ha habido veces que hasta el enfermo dice, bueno, ¿y por qué yo? A lo mejor no me ama Dios, a lo mejor ya se olvidó de mí, y pues es una batalla. Tú vuelves a conectar por medio de la oración con estos elementos que son muy simples, pero poderosos, que eres amado, que Dios cuida de ti y que Él está hablando de continuo sobre la decisión que debes de tomar en el día a día, y lo mejor de eso es que tenemos la certeza de que todo eso va a resultar para bien. Fíjate, hoy mismo el pastor también hablaba de esto. Algo que me gusta mucho es que parecería que nos ponemos de acuerdo y no, mi hermana, es cosa de Dios. Hoy también en el mensaje de mediodía el pastor habló de David. Y fíjate, esto es la forma en que Dios confirma. Dios confirma cuando Dios habla por medio de su palabra dos veces o tres, el mismo pasaje, la misma idea. Es que Dios está hablándote y Dios te está hablando de una forma directa. Me está hablando a mí. Es David el ejemplo que hoy puso y hoy voy a poner en este momento de cómo consultar a Dios en el día a día. De hecho, si no mal recuerdan, parece que hace 8 días también puse un ejemplo de David sobre cómo él tomaba sus decisiones con base a Dios y no con base a sus propias ideas o pensamientos. Y David consultó aquí en Primera de Crónicas 14:10, y David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Señor, ¿los entregarás en mi mano? Y esto es lo sorprendente es, y el Señor le dijo, sube, que yo los entregaré en tus manos. ¡Wow! O sea, le está diciendo sí. A las dos preguntas que hiciste, sí. Sube, subiré contra los filisteos, sí, sube. Señor, pero los entregarás en mis manos, sí. Sube que yo los entregaré en tus manos. Fíjate qué capacidad la de David, donde él ya se había despojado de él mismo, y él tenía motivos para confiar en él, porque, bueno, pues nada más ni nada menos que él había vencido a Goliat, ¿no? O sea, él ya había vencido a Goliat, él ya había visto la mano de Dios en su vida, y entonces él bien pudo haberse enorgullecido y decir, bueno, pues si yo maté a Goliat, pues que no pueda subir
y que Dios me entregue a estos enemigos del pueblo. Y fíjate, si él hubiera razonado de esa forma, aunque hubiera sido aparentemente correcto, porque bien pudo haber pensado así, ¿no? Pues yo ya he tenido otras victorias, incluso quitó al anterior rey por motivo y me entregó el reino a mí, seguramente Dios me ampara siempre, ¿no? Y no es que Dios no lo amparara, sino que él sabía que en las cosas finas, en el día a día, en la batalla tras batalla, tenía que preguntarle a Dios la forma en que se tenía que actuar. Algo sorprendente de este pasaje es la continuación del mismo, que lo encontramos en Primera de Crónicas, ahora, pero ahora el 14, unas líneas más adelante. O sea, ok, ya Dios ya le dijo que sí suba, ya Dios ya le dijo que sí le va a entregar a los filisteos, pero David, haciendo gala de su inteligencia espiritual, volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos. Fíjate ahora, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de los morales. Unos árboles ahí, ¿no? Es decir, no solamente le dijo que sí, no solamente le dijo que le iba a dar la victoria, sino ahora le dice cómo le va a dar la victoria, cómo debe de actuar, cómo debe de operar. Y evidentemente, pues el resultado de estas tres cosas, pues es una victoria contundente, mis estimados hermanos. Y algo que es bien interesante de todo esto es que David no queda nuevamente como que confiando en su propia capacidad de decir, ah, bueno, pues esto es lo que funcionó y pues lo voy a estar ejecutando en las próximas ocasiones, sino que lo que le queda por experiencia es que si él consulta a Dios y que si obedece a Dios, las cosas le van a salir bien cada que necesite tomar una decisión, cada que necesite hacer una actuación, elaborar algún trabajo, ir a atacar a alguien, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que a lo mejor valdría la pena hacernos aquí es, ¿y cómo? No tanto cómo le consultó a Dios, porque bueno, consultarle a Dios, pues evidentemente tiene que ver con orarle, ¿no? Pedirle en voz audible o pedirle pues desde el corazón, igual con palabras inaudibles desde nuestro corazón, esa pregunta, ¿no? Aquí lo asombroso, aquí lo sobresaliente, no sé si lo piensas tú, tiene que ver en cómo Dios le respondía. O sea, a mí eso siempre me ha generado mucha, mucha inquietud de la buena, porque quiero saber cómo Dios le respondía. Y bueno, pues yo he aprendido y te podría decir que he podido ver cómo Dios responde, cómo Dios responde. Eh, por principio de cuentas, ya te lo había dicho, Dios se va a encargar, Dios se va a encargar, eso es del ámbito de Él, esa es una garantía. Dios se va a encargar de darte a conocer su dirección, su instrucción, la palabra precisa para la ocasión. Eso, eso es de Él. Y ahora te voy a dar un ejemplo. Pero antes que eso, sigo insistiendo en que de frente a oír a Dios se puede poner de por medio como estorbo nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, nuestros propios éxitos pasados. De hecho, es algo que comúnmente se sabe, ¿no? Que a veces hacemos las cosas de una misma forma siempre porque la primera vez nos funcionó y creemos que de esa forma debe ser siempre. Y el problema no está en Dios, mi hermano. Créemelo que el problema no está en Dios. El problema está en nosotros.
Dios está hablando, Dios te puede, mira, te puede hablar de forma audible, sí. Dios te puede hablar por medio de su propia palabra, al leer las escrituras. Dios te puede confirmar una palabra, un mensaje que oíste en la mañana con el pastor y que ahorita te estuviera tal vez ratificando, ¿sí? Dios te puede hablar a través de pensamientos eh, que de repente vienen a tu mente y que es como si tú mismo lo estuvieras pensando, pero no, es Dios quien te está poniendo ese pensamiento. Dios te puede hablar a través de tercera personas. Fíjense, les voy a poner de ejemplo de lo que pasó esta semana. Es sorprendente, es súper hermoso el tema. Yo estoy ayudando a mi mamá a regularizar unos papeles de su casa porque falleció mi papá hace 3 años y no escrituró la casa. Entonces he estado ayudando a mi mamá al tema de la escrituración, pues para los que han atravesado temas de este tipo, pues saben que es sumamente complicado. Pero bueno, ya estamos en el punto donde nada más tenemos que ver ya lo de las escrituras, ya pasamos el tema este testamentario y que el sucesorio y como no tenía contrato, sí tenía, no me acuerdo qué, se hizo un juicio de otorgamiento y firmas de escrituras, etcétera, etcétera. O sea que ha sido un camino largo. Y de 15 días, de hace como 15 días yo me llevé el folder a casa ya a Toluca para buscar un notario. Y yo tenía en mente un notario, que iba a ir a visitar, pues para que me cotice y me diga, cuánto nos va a costar, porque ustedes saben que no es un gasto menor escriturar una casa. Entonces, yo lo venía postergando porque había tenido varias actividades en la semana y pasadas y no lo había podido atender. Pero el martes para amanecer miércoles en la noche dije, no, mañana sí voy a ir a buscar a este notario, para que me dé una cotización porque ya me tardé y tengo que verlo. Y le dije al señor, señor, ayúdame, padre, guíame para que yo pueda llegarme al notario adecuado, para que, pues, ahora sí, como quien dice, no me chamaqueen esos abogados que luego son medio mañosos, etcétera, etcétera. Y al otro día ya me desperté, fuimos a dejar a los niños a la escuela y ya cuando me iba a despedir de Elia, mi esposa, subí por los papeles, pero ya no vio que yo subí por los papeles y cuando bajé, tenemos una oficina en la azotea, ya fui por el folder y cuando iba bajando, pero así como si ella supiera, me dijo, oye Rodolfo, ¿qué te crees que ayer me encontré a una amiga y le platiqué de los papeles de tu mamá? Y me dijo que si tuviéramos que hacer algo, nos recomendaría ir a la notaría 55, me dice. Y yo así me quedé como que, caray, pero ¿por qué me dices eso? Ah, pues nomás, para que lo tengas en cuenta. Digo, pero la 55. Y yo hasta escondí los papeles, dije, ¿será que los vio que los bajé? Y le digo, a ver, déjame googlear. Y ya busqué la notaría 55 y no, pues no existía la 55, pero existía la 155. Le digo, ¿no será la 155? Dice, pues yo nada más me acuerdo que dijo 55. Le digo, a ver, déjame ver dónde está la 155. Y ya la busqué y esa notaría estaba exactamente a un lado de la gasolinería donde iba a ir en ese momento a cargar gasolina y después de ahí iba a ir a otra notaría que yo tenía en mente. Y no le dije nada a mi esposa, total que me fui a la notaría que según yo tenía en mente ir y ya no estaba, como que ya se mudaron de ahí. Fui a la gasolinería y enfrente estaba esta dichosa 155. Me atendieron súper bien desde que llegué. Yo dije, ay, esto parece que es de Dios. Esto parece que es de Dios porque se dio tan fácil, me atendieron, ya me sacaron una cita con la notaria, voy a ir este próximo miércoles. Y ya en la noche, cuando regresé, yo me quedé con una duda y ya le platiqué a mi esposa. Le digo, oye, ¿tú viste que bajé los papeles de la casa de mamá? Me dijo, no. Digo, no me mientas, ¿segura no la viste? No, dice, yo ni sabía que traías en mente lo de la notaría. Dije, ay, es Dios, es Dios.
es Dios confirmándome por dónde, porque le he venido diciendo, Señor, ¿a qué notaría? Porque aparte hemos tenido varias experiencias negativas con este tipo de trámites, muchas veces por confiar en que, ay, mira, aquí se ve a todo dar, ay, no, mira, es que yo siento que por lo regular nos equivocamos, ¿no? Y pues son equivocaciones que pues conllevan dineros. Y yo dije, ay, esto se me suena que es Dios hablándome, porque pues yo oré, yo le dije, Señor, ya, pues, si no me ayudas, ¿por dónde? Y Dios puso no solamente a la mujer un día antes que le dijo a mi esposa de esa notaría, sino que a mi esposa le puso el sentimiento de los papeles en la mañana y gracias a eso llegué a esta notaría que estoy convencido que hay algo detrás de haberla visitado, ya se los platicaré de hoy en ocho porque el miércoles tengo la visita, pero tengo la certeza que es de parte de Dios. Así como se dieron las cosas, así la triangulación es de parte de Dios. Entonces, así opera el Señor, así opera el Señor. Yo he reconocido que si uno hace las cosas conforme a lo que uno cree, conforme a lo que uno piensa, por lo regular, las cosas no funcionan bien. Entonces, cada que hagas algo, cada que decidas algo, cada que tengas en mente algo, ponlo delante del Señor, te lo prometo, Dios lo garantiza que Él se va a encargar de darte la seguridad de que es Él guiándote e incluso si no usa a terceras personas, a través de tus propios pensamientos, el Espíritu Santo te va a ir dando la dirección que debes de tomar. Otro ejemplo rápido. De repente uno sale de la casa súper acelerado porque los tiempos ya premian y de repente uno va saliendo de la casa y ya van varias ocasiones que pasa esto, que de repente se me olvida algo y me regreso o se me olvidó el lunch o se me olvidó el celular, etcétera. Y cuando regreso a la casa y me vuelvo a ir, pasó un accidente, pasó una situación complicada que yo así digo, ay Señor, este, qué bueno que regresé por el lunch, porque si no hubiera regresado por el lunch, hubiera pasado cuando fue el mero accidente y Dios confirma, casi como si lo oyera, fui yo haciéndote que se te olvidara el lunch para que regresaras y fueras librado del peligro que iba a pasar más adelante de no haberte regresado por tu torta, por tu tamal, etcétera, etcétera. Entonces, es maravilloso. Dios tiene muchas formas, hermano. Muchas, muchas formas. Por eso debemos de humillarnos delante de Él, debemos renunciar a nosotros mismos, debemos someternos y sujetarnos a su palabra. Y por eso les decía al principio que todo esto que estamos haciendo tiene que ver, aunque no lo entendamos a cabalidad, con la forma en que nuestros sentidos espirituales se van agudizando para ir reconociendo el actuar, el hablar, el mover de Dios en nuestras vidas. Que yo te voy a decir algo, y eso sí te lo puedo yo garantizar. Dios ha obrado en tu vida y te ha hablado muchísimas más veces de las que has podido identificar, pero Dios está obrando a tu favor. Eso es una realidad que no lo hayas podido ver. Es como al niño que estuvo a punto de caerse de 2 metros, iba a dar un catorrazo, pero yo lo agarré. Mira, él ni cuenta se dio de que el papá lo rescató de un chichón, de una descalabrada, pero eventualmente se va a dar cuenta que el papá estuvo ahí cerca de él. Así pasa con nosotros, mis estimados hermanos. Es mucho mejor, es más glorioso, no solamente que Dios esté obrando a tu favor, sino que puedas ver su mover. Es muy edificante poder ver el mover de Dios a tu favor. Insisto, Dios ya obra a tu favor, Dios ya te está mostrando, Dios ya te está guiando. Y te repito, tú ya puedes oír a Dios por cuanto eres oveja y la palabra de Dios dice que sus ovejas, o sea, tú y yo, oímos su voz.
Evidentemente, en nuestros sentidos naturales, pues a veces no lo percibimos, pero eso ya está pasando. Bueno, son 5:10, vamos a darle 10 minutos y continuamos, por favor. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Están conmigo? Bien. ¿Me Sí, oyen? ¿Sí? sí, Hecho. hermano. Vale, vamos a continuar. Ok, a estas alturas ya nos queda claro varios elementos que retan nuestra forma de pensar. Tú y yo, por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos nuestra condición espiritual, unos oídos y unos ojos con los cuales podemos ver y oír a Dios. Esto puede sonar medio raro porque pues la misma Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero tenemos una capacidad de conectar con Él, con su voz y, y ver su mover. Ya está en ti, no lo puedes dudar, eso es indiscutible, ¿sí? Ya pusimos varios ejemplos, mi hijo cuando nació, o tú misma cuando naciste, o yo cuando nacimos, etcétera, ya traíamos ojos y oídos, y boca, obviamente. Pues igual, ya tenemos una boca con la cual podemos declarar cosas espirituales, oír las cosas espirituales de Dios y ver su gloria moverse alrededor de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el deseo, el anhelo de conectar con su dirección, también tenemos que entender que su voluntad ya fue declarada y entregada para nosotros por medio de las escrituras y ahí la relevancia de la palabra de Dios. Ya está ahí. Ahora, pues es lo mismo, a veces vemos la Biblia desde nuestra naturalidad humana y como nuestros sentidos espirituales están pequeños o poco desarrollados, pocos agudizados, no podemos conectar con las profundidades que ahí están desarrolladas, ¿no? Eso es otra idea, ¿no? Pero ya está dada su voluntad, ya evidentemente previo a que tuviéramos esa capacidad de poder ver y oír las cosas espirituales, pues ya creímos en Jesucristo, que Él es el camino al Padre, ya nacimos de nuevo, ya lo repetí, y volvemos a caer en el punto que les decía, muchas veces es nuestra propia parte humana que se opone, que se resiste, que estorba. ¿Y sabes cuál es una de las características más estorbosas de frente a la voz de Dios? Es algo que se da en nuestra persona, se llama rebelión. En nuestra naturalidad humana, en nuestra condición natural humana, de forma automática se da la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Bueno, pues la rebelión es actuar de forma automática en una dirección contraria a la voz, a la instrucción, a los preceptos de Dios. De hecho, en esa condición está toda la humanidad y en esa condición estábamos también tú y yo. Fíjate que conectar con la dirección de Dios tiene que ver con emprender un camino contrario al que estábamos acostumbrados
contrario al que todo mundo va, porque este mundo, esta cultura, esta sociedad camina en rebelión. Si Dios dice por la derecha, los hombres dicen no, por la izquierda. Si Dios dice blanco, los hombres dicen negro. Si Dios dice sí, los hombres dicen no. Y así estábamos tú y yo. Entonces, por eso es de un alto valor la obediencia, porque la obediencia conlleva el hecho de ejecutar, poner en práctica todo lo que Dios nos ha dado. La obra de Cristo, su sacrificio, su Espíritu Santo en mí, la palabra que nos ha sido entregada, su revelación. ¿Qué tan importante es la obediencia? La obediencia es como ir navegando en contra de la corriente de este mundo. Y esa obediencia, fíjate lo que dice ahí abajo, qué tan importante a los ojos de Dios la obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. Este pasaje se da en un contexto en el cual el pueblo de Israel pues habituaba a estar sacrificando animales para expiar sus culpas, para agradar a Dios, para levantarle ofrenda, etcétera, etcétera. Pues esa práctica incluso llegaba a ser irrelevante, esa práctica como culto, como religión, ya no tenía sentido si no había obediencia, porque la obediencia, mi hermano, hermana, tiene que ver con un ejercicio de valentía, de negarse a sí mismo, incluso de negarse a lo que nos enseñaron nuestros padres, de negarse a lo que la corriente de este mundo nos quiere influir, nos quiere llevar, de negarse incluso a lo que a nuestros ojos nos parece bien. Y esa obediencia incluso la podríamos ver que es como el pago para alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios en nuestra vida cuestan, tienen un precio por pagarse que tiene que ver con la obediencia. Porque fíjate, en la obediencia convergen varias cosas. Converge el entendimiento de lo que Dios nos ha hablado. Converge el conocimiento, el conocimiento, el convencimiento, la seguridad de que lo que Dios ha hablado es lo que verdaderamente me conviene. Ahí mismo converge el saberme amado, ahí mismo converge el reconocer que mi propia naturaleza es pecaminosa y que obra en contra de mi propia persona. Ahí mismo converge el hecho de saber que fuera de Dios, fuera de Cristo, nada puedo. Ahí mismo converge todo lo que Dios quiere que hagamos, que nos sometamos, que nos sujetemos y que peleemos con nosotros mismos si es necesario para poder entrar en esa obediencia que es como una llave que abre el corazón de Dios a nuestro favor. Antes de continuar, quiero preguntarles preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien, Rodo. Perfecto, vamos bien. Entonces sigamos. Ah, qué obediencia. Me acuerdo antes que mi esposa en alguna clase enseñaba que hay un abecedario del reino de los cielos, ¿no? Que hay un abecedario humano, que es el ABCD, y hay un abecedario del reino de los cielos, que es el OBDC. Es obediencia, mi hermano. Obediencia es la clave. Y bueno,
pues nuevamente esa obediencia, pues tampoco tenemos que ser tan ingenuos. Si fuese tan fácil de desarrollar, pues no viviríamos en un mundo caído y no veríamos tanta desgracia a nuestro alrededor, ¿verdad? Si obedecer fuera sencillo, bueno, pues veríamos la gloria de Dios en cada ámbito de la sociedad, en cada familia, no habría divorcios, no habría asesinatos, pero la misma sociedad y sus frutos nos dejan ver que pues la obediencia no es algo ni simple ni sencillo, y esto nos lleva al escenario que Dios quiere que lleguemos, que tiene que ver con una dependencia de Él, y esa dependencia que entendemos en nuestra mente, pues la vamos a declarar en oración. ¿Cómo? Pues al orar, decirle, Señor, pues ayúdame a ser obediente, ¿va? Pues qué más, ayúdame a ser dócil, ayúdame a ser barro en tus manos, ayúdame a no persistir en mi error, ayúdame a no persistir en mi terquedad, ayúdame a no persistir en lo que no conviene, ayúdame a ser una oveja mansa, una oveja sensible, quita de mí todo aquello que estorba, Padre, toda rebelión, toda negligencia, toda terquedad. Fíjate cómo se van abriendo los escenarios de oración de frente a todo esto que estamos este, aquí desarrollando. No es, como les dije, ay, Señor, dame dirección nada más. Pues no, hay muchos elementos, Padre, que pueda escuchar tu voz, que no sea confundido, porque también hay otra cosa y no debemos de ser ingenuos. Hay una serpiente que desde el inicio de la historia del hombre también habla y seduce y busca confundir y engañar a la gente. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfrentar, hermano, día tras día, de frente a la voluntad de Dios que ya fue dada contra, yo te había dicho que contra nuestra propia carne, pero ahora todavía el escenario se pone peor porque ahora también ya está el enemigo ya es parte también de de ese tablero en el cual tendremos que decidir. Ve la imagen, ve esa imagen. Y vio la mujer, dice Génesis 3:6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, llegó un punto como para todos en la vida de Eva, donde de frente a ese árbol, punto número uno, ya tenía la instrucción de Dios. Ya Dios le había hablado, ¿sí? Fíjate nada más. Eva ya sabía que había una advertencia de comer ese fruto porque Dios les había dicho que el día que de ese fruto comieran, morirían. Pero luego, por alguna extraña razón, se encuentra ella sola de frente a ese árbol. Adán, quién sabe dónde estaba. Algunos dicen que el hecho de que Eva estuviera ahí sola de frente a ese árbol, pues ya habla de un error también de Adán, y ese error, otra vez, lo venimos diciendo desde un principio, esa decisión de no sé qué estaba haciendo Adán, tuvo como consecuencia que Eva estuviera sola y le saliera al encuentro la serpiente. Y entonces la serpiente le da otra alternativa. Fíjate, la alternativa de la serpiente es completamente contraria a la que Dios le había hablado. La serpiente le dice, no morirás, no es cierto. Lo que te dijo ese señor no es cierto. ¿Sabe él que el día que comas de ese fruto,
serás como Él, serás como Dios. ¿Cómo ves, Eva? Eso fue lo que le dijo. O sea, Dios le había dicho que no debía de comer porque moriría. La serpiente le dijo más bien lo contrario, que debería de comer porque viviría y tendría una apertura en su persona a una nueva realidad, a una nueva verdad que sería como Dios. Y por otro lado, ahora está la idea que Eva cocinó en su propia mente, ¿no? Porque la Biblia dice que ella vio y que el fruto era codiciable a la vista. Entonces a lo mejor ella pudo razonar y decir, bueno, pues no creo que sea para tanto, y si sí me hago como Dios, y si se abrió ella a la ambición, y qué tal si dijo, no, y qué tal si Dios me está engañando. Total que ella ya tuvo un diálogo personal en el cual tuvo que decidir de frente a tres alternativas, estimado hermano. Fíjate, ahí lo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable. Sí, fíjate, dice, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Quiere decir que ella sí dijo, pues, híjole, se me hace que sí, comiendo de ese árbol, voy a ser más sabia, voy a ser más de lo que soy. Y no solamente entonces fue engañada, sino que ella eh, posteriormente le invitó con ese convencimiento a su marido, el cual también ingenuamente ya no solamente no se dio cuenta que estaba, fíjate, si vemos el caso de Adán, él ya estuvo oyendo cuatro voces, la de Dios, la de la serpiente en su esposa, la de su propia esposa y ahora la suya propia. O sea, ¿qué habrá pensado Adán? No puede estar equivocada mi mujer, ¿verdad? Si le dijo la serpiente, pues a lo mejor sí estaba equivocado Dios, y a lo mejor, pues sí, sí lo probó y estaba bueno, pues de lo que me estoy perdiendo, no lo sé, pero de que tuvo un análisis personal, y así estamos nosotros, hermanos. O sea, nosotros estamos eh, en medio de muchas voces, y de frente a esas voces vamos a tomar una decisión, y este pasaje nos deja muy claramente ver que si la decisión no es conforme a lo que Dios habló y que no va a cambiar, las consecuencias van a ser nefastas. Las consecuencias de Adán y Eva, las decisiones que tomaron, tuvieron unas consecuencias que aún nos están alcanzando a nosotros. Es decir, la vida y sus decisiones no son cualquier cosa, tienen trascendencia. Y así como ellos, al tomar una decisión no fundamentada en la palabra de Dios, acarrearon la muerte hacia todos los demás vivientes después de ellos, déjame decirte que también las decisiones incorrectas que tomemos en nuestras vidas van a alcanzar a nuestros hijos y a nuestros nietos. De igual forma, si las decisiones son acertadas, entonces nuestra herencia va a ser la bendición de Dios en nosotros y para los nuestros y para los que vienen después de nosotros. Y bueno, pues ya a estas alturas no hay duda alguna que evidentemente este pasaje de Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La revelación de este pasaje a estas alturas es que este pasaje que te crees fue escrito para ti y para mí definitivamente. Este pasaje fue escrito para ti, para mí, para todos aquellos que reconocen la problemática en la que estamos metidos, pero también el área de oportunidad
y la bendición y el horizonte que se abre de conectar con la palabra de Dios, con su sabiduría que es en Cristo, para tomar decisiones que tengan efectos de bendición para nosotros y los nuestros. Tiene su chanfle este pasaje, si lo puedes ver, dice, y si alguno de vosotros, o alguno de ustedes, o alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, oiga, ¿a quién no le falta sabiduría? Pero obviamente no todos lo reconocen. Fíjate otra vez, Dios tiene su sentido del humor, si pudiéramos decir eso, tiene sus formas, que no forza a nadie. Es decir, él apela a que tú reconozcas que estás de entre esos que les falta sabiduría. A mí me falta sabiduría, pero habrá personas que en su engaño, en su error, digan, pues a mí no. Ah, imagínate nada más. Pues todos nosotros es lo que deberíamos estar pidiendo día tras día, independientemente de el tiempo, la distancia que ya hayamos caminado con el Señor. Siempre es necesario pedir sabiduría, pero fíjate, todavía más importante que pedirla es creer que Él nos va a dar una sabiduría abundante y que no nos va a reprochar nada. Es decir, es que la regué, es que cometí errores, Señor, yo necesito sabiduría. Él no te va a reprochar, Él te va a dar la sabiduría. Es decir, tú puedes pedir uno y acto seguido puedes actuar con la confianza de que la sabiduría ya está operando en ti. No lo dudes. Esa sabiduría, fíjate, también se alinea a lo que hoy decía el pastor en la predicación de mediodía. No es necesario que nadie te diga lo bueno ni lo malo, así como un decálogo de las cosas buenas y malas. No, tú puedes hacer lo que quieras, pero pide sabiduría. Y esa sabiduría en ti, como va a estar operando en el día a día, te va a alinear de forma natural a la voluntad de Dios. Y tú mismo, tú misma vas a terminar desechando aquello que vas a reconocer porque la sabiduría está en ti, que no proviene de Dios, que no agrade a Dios y que no te conviene por cuanto no te va a hacer de bendición, pero te va a hacer andar aquellas cosas en las cuales vas a estar sembrando para cosechar grandes victorias, grandes bendiciones. Y entonces las promesas y las bendiciones de Dios no es que tú vayas tras ellas, sino que ellas van a ir tras de ti, porque vas a estar actuando en esa sabiduría. Y bueno, pues como todo, en la voluntad de Dios, hay cosas que son muy claras y otras que no lo son tanto. Hay pasajes bíblicos que son muy claros y otros que no lo son tanto. Hay cosas que son obvias y otras que no lo son tanto. La Biblia no te da un compendio de cada pecado humano porque eh, sería interminable listarlas o listarlos. Cada día salen cosas nuevas que evidentemente son contrarias a la voluntad de Dios, pero Dios te da esa sabiduría, te da el espíritu, si tú lo pides, si tú te sometes a Él, para que puedas ir reconociendo lo que en el día a día no es conveniente y evidentemente lo que sí lo es. Pero hay cosas obvias de la voluntad de Dios y hay pasajes como este de Mateo 19:18 al 19, la parte B, que dice, pues no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, son cosas obvias, ¿no? Ahí sí no hay mucho que indagar. El pasaje por sí mismo
te va diciendo, pues no mates, nadie podría eh, estar orando para decir, Señor, ¿mato o no mato, verdad? ¿Cometo o no cometo adulterio? O Señor, ¿será que no debo de robar? Pues obvio que no, pues eso ya es obvio que con el temor de Dios no debemos de hacerlo. Si acaso de frente a esas cosas obvias, pues decirle al Señor, Padre, líbrame de toda tentación, ¿verdad? Dame la salida de frente a las tentaciones. Fíjate otra vez, orando para actuar en su voluntad. Hay otras cosas que no son tan obvias y ahí sí necesitamos no solamente sabiduría, sino inteligencia. Sabiduría e inteligencia tiene que ver con cómo aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en situaciones determinadas. No solamente saber, sino actuar. Cómo opera, cómo aplica el conocimiento de Dios en nosotros en determinadas circunstancias. Y como las circunstancias son tan diversas y son tantas, pues te digo que es difícil que hubiera un compendio de todo ello. Más bien vas a tener que pedir sabiduría e inteligencia para saber actuar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su guía, en cada situación que así lo requiera. Entonces ya vimos, hay cosas obvias y cosas que requieren pues un poco más de análisis, de discernimiento. Y bueno, pues finalmente la Biblia como guía de mi vida, en lo general, nuevamente enfatizar la necesidad de leer la palabra, hermano, eh, al menos, híjole, pues de perdida, ya sí, muy, divagante, un versículo diario, de veras. Lo ideal es leer 5 capítulos diarios, de perdida un capítulo diario, pero lo ideal es 5 capítulos diarios. Ahora, empieza con uno, súbele a otro, eh, no puede, otra vez, fíjate lo que hoy hablaba nuevamente el pastor a mediodía, nada de que, pues de repente leo que Oseas y luego ya leí este Mateo y ahora se me atravesó Apocalipsis. No, necesitamos un plan de lectura, necesitamos una guía, el objetivo para mantenerte como que en buena condición es tener un plan de lectura con el cual estés dándole revisión bíblica a toda la Biblia durante un año. Si no lo has hecho, tampoco te apresures a querer hacer lo que no has hecho, pero sí ve metiéndote en el orden. Empieza con un capítulo al día, vele sumando 2 capítulos al día. Se ha demostrado que 5 capítulos al día es como que el ritmo para acabar la Biblia en todo un año. Para los que seguimos los planes de lectura, por lo regular es la dosis. 5 capítulos diarios de mediana tamaño, cuando ya son capítulos muy largos, hasta 3, pero por lo regular son de 3 a 5 para terminar la Biblia en un año. Dice la palabra de Dios que Jesús prometió enviarnos al Consolador, el cual es el Espíritu Santo quien nos recordaría todas las cosas que Jesús había enseñado. Pero ojo, el Espíritu Santo te va a recordar lo que previamente, anteriormente, tú ya habías metido al corazón. No es que de la nada te venga el pasaje de Lucas tal o de Miqueas o de Josué. No, el pasaje ya está en ti. Evidentemente, miren, y ustedes lo han visto aquí, y Dios sabe, y tú también lo sabes que es natural. De repente estoy aquí y se me viene el pasaje. Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo. Doy testimonio que muchas veces que estoy aquí contigo y que de repente, y lo has oído más de una vez,
Mire, en este momento se me viene tal pasaje, es el Espíritu Santo quien me está recordando un pasaje que en algún momento leí, pero si no lo hubiera leído, pues evidentemente, pues no me lo recordaría. Él trae a tu memoria aquello que previamente ya habías metido en tu corazón. Y bueno, pues aquí lo dice, miren, el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará, sí, te recordará y te mostrará la forma en que eso que ya está en tu corazón toma lugar, toma forma en tu vida en aspectos particulares, ¿sí? Y así pasa de repente, por eso la Biblia dice eso, por esta situación. Por eso la Biblia señala aquella cosa, porque aplica de forma directa. Por eso la Biblia dice que guarde mi corazón, porque de él mana la vida, porque estoy de frente a una situación en la que estoy a punto de mancharme, de cometer alguna indiscreción, en la cual incluso puedo arriesgarme a abrirme a una raíz de amargura, a un resentimiento, etcétera, etcétera. Dios va a usar lo que ya estaba previamente en tu corazón. Marce, ¿Era Juan qué? Es que ya no me dio tiempo, 14. Juan, a ver, ahí te va. Era Juan 14:26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, fíjate, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Entonces, muchas veces tú, a ver, aquí Anaí me preguntaba, ¿es el mismo Anaí el que preguntabas? ¿Es ese? Sí, hermano, gracias. Ok, exactamente. Ese pasaje nos deja ver que muchas veces tú vas a estar leyendo la palabra y no sabes cómo va a operar, porque a lo mejor ni le estás entendiendo en lo natural, pero tú la vas atesorando. En algún momento el Espíritu Santo te lo va a recordar y no solamente te lo va a recordar, sino te va a enseñar cómo opera, cómo aplica, cómo funciona. Así de simple. Entonces, esa es la necesidad que tenemos de estar alimentándonos de la palabra de Dios, estar menguando a nosotros mismos, estar sujetándonos y rechazando las voces diversas que no provienen de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, queremos darte gracias porque eres bueno, mi Dios. Es un verdadero privilegio, amado mío, que tú nos enseñes que en nuestra naturaleza humana somos muy limitados, débiles, con muchos defectos, Padre. Gracias, mi Dios, porque en algún momento la dureza de nuestro corazón nos dice lo contrario, que somos suficientes, que somos muy capaces, que somos muy inteligentes, que tenemos incluso menos de lo que merecemos. Y es un privilegio, Señor, porque tú has declarado también en tu palabra que en nuestras debilidades es donde tú eres fuerte, Señor. Y eres fuerte porque en mi debilidad yo me acerco a ti, yo clamo a ti, dependo de ti, me rechazo a mí mismo, no confío en mis propias opiniones y es donde tú vienes y haces tu obra admirable como tú eres admirable, Señor. Yo te pido, mi Dios, porque nos des esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia para saber actuar en el día a día, Señor. Padre, que podamos menguar de frente a ti para que tú crezcas, que podamos poner toda diligencia, todo nuestro empeño en renunciar a nosotros mismos y conectar
con tu dirección, con tu voluntad. Padre Celestial, reconocemos que si podemos hacer eso, tu Espíritu Santo en nosotros nos guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y en esas sendas, en esos caminos, en esas decisiones, Señor, veremos tu gloria actuando a nuestro favor, actuando a favor de nuestras familias, actuando, Señor, en aquellas áreas donde para nosotros es imposible, Padre Celestial, por cuanto hombre somos. Pero tú no eres hombre, mi Dios, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, el Alfa y Omega, principio y fin, Señor. Y tú, Padre Celestial, has decidido morar en nosotros, vasijas de barro, para manifestar tu gloria, tu poder y tu autoridad. Señor, que todo lo que hay en mí que estorbe en tu mover, se ha quitado, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles en tus manos, flexibles en tus manos. Padre Santo, y perdónanos nuestro pecado, nuestra persistencia en aquello que no conviene, amado mío. Señor, venos cambiando, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Enamóranos más de ti, bendito Dios. Queremos oírte, queremos verte, queremos, Señor, escuchar tu voz, aún en sueños, en visiones, a través de nuestras esposas, esposos, hijos, vecinos, Señor. Tú no tienes límites, mi Dios. Confírmanos tu palabra, confírmanos tu voluntad, Señor, que los días que nos des por vida sean provechosos, no solamente para nuestras vidas, sino que seamos de provecho para otras personas que tú quieres bendecir, Señor, que seamos provechosos para tu iglesia, que seamos verdaderamente esas piedras vivas que edifiquen esa iglesia, ese santuario espiritual donde tú quieres morar, que los dones y talentos que hay en nosotros se pongan de manifiesto a favor de otras personas, Señor. Que nuestra vida sea grata, un olor fragante a ti, mi Dios. Queremos ser sensibles. Toda rebelión, toda duda, todo miedo, toda indignidad, Señor, quede fuera de nuestras vidas y antes bien se ha afirmado en nuestro carácter el ser tus hijos, amados, especiales, escogidos, linajes santos, sacerdotes, reyes, Padre, ministros tuyos, Padre Celestial, hijos del Altísimo, oh bendito Dios, que se pueda desarrollar en nosotros ese carácter y que seamos verdaderos luminares en este mundo que se descompone, que no tiene guía, que no tiene dirección. Señor, yo bendigo a mis hermanos y hermanas, declaro en ellos una unción especial, declaro en ellos, Padre Celestial, una unción fresca, declaro en ellos, Señor, la unción del Santo, declaro en ellos, Señor, tu poder, tu autoridad, declaro en ellos, Señor, que nada ni nadie los separa de ti, que no hay miedo, que hay una mente, la mente de Cristo operando, esa sabiduría viva en ellos, esa inteligencia, mi Dios. Ellos reciben de ti y vienen los mejores días para sus vidas porque actuarán apegados a tu voluntad, caminarán conforme a tu voluntad y verán tu gloria en sus vidas. Bendito Dios, gracias por ello, Señor, y por lo que tú estás haciendo en este grupo. Bendito sea tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Marce. Ay, es una cosa de la compu. Ah, Este, es que no me veo, no te veo. no sé qué hice y no me No te, veo, pero aquí estoy, ok, te vemos, te vemos. pero no Pues, sé qué hice. ¿Quién tu sabe? mano está arriba. Sí, no, mi mano está arriba, pero no me veo aquí mi nombre no se ve. Nada más te ves No, tú, Norma, Anaí, Eddie y Diana, y yo no me veo. no, pero nosotros sí ya te vemos. Aquí estás.
Ah, entonces yo, quién sabe qué hice. Y lo mejor de todo es que Dios te ve y Dios está operando en tu persona, Marce, de una forma extraordinaria. No lo dudes en ti, en todos los que están conectados, en Eric, en Diana, en Anaí, familia, todos los que están ahí, en Norma. Dios está operando. Créelo de todo corazón. En ti está esa sabiduría, en ti está esa inteligencia, en ti está ya la naturaleza de Cristo, ya está la naturaleza espiritual por cuanto eres hijo de Dios, no lo dudes. Y en esa fe camina, avanza, no te detengas y pídele a Dios que esa hambre y sed de ver su gloria en tu casa, en las circunstancias que estás atravesando y en las atmósferas donde tú te mueves y vas a ver grandes cosas. Yo lo creo de todo corazón. Gracias, hermano. Cuídense Amén. mucho, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, hermano. Que Dios los Bonita bendiga, que tarde tengan a buena todos. semana. Hasta luego. Gracias, Bye. igualmente. Bye.